Hoy vamos a hablar de esta polémica sobre los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, las supuestas acusaciones que habría hecho Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, con la DEA y la reacción que hubo en relación a la columna de Salvador García Soto, Alfredo. ¿Qué tal, Arturo? Bueno, ¿qué te parece? La verdad es que hay muchísimos temas. Uno de ellos es, por ejemplo, la Guardia Nacional. Hay tema con la Guardia Nacional y no solamente uno, hay una diversidad de factores ahí con el tema de Guardia Nacional que vamos a estar analizando, que vamos a estar comentando en un momento más. Y bueno, tenemos todo lo relativo al contagio de Gerardo Fernández Noroña. Desafortunadamente dio positivo a COVID, lo anunció el día de hoy, entre otros asuntos relacionados con la materia económica y muy destacadamente con este relanzamiento del protagonismo mexicano en América Latina. Así que, pues, sin más, Alfredo, comenzamos. Sí, sí, sin más, Arturo, porque la verdad es que hay tantísimos temas y tan relevantes, tan importantes, que hombre, pues no nos queda más remedio. Si no tienes inconveniente, tú mandas, tú dices, ¿con qué nos vamos? Bueno, creo que lo que el día de hoy ha captado poderosamente la atención, pues ha sido este asunto relacionado con la Guardia Nacional, un anuncio muy amplio que implica un incremento presupuestal significativo, también el anuncio de más elementos, de más cuarteles. Esto creo que pues ha motivado cierta polémica también en un contexto en el que se tiene previsto que el presidente López Obrador emita una iniciativa o envíe una iniciativa al Congreso con el propósito de que la Guardia Nacional se reincorpore a las Fuerzas Armadas, que es pues prácticamente el origen de la mayor parte Pues sí. de los elementos de la Guardia Nacional. Pero en fin, el anuncio ha tenido diferentes, pues, ¿cómo podríamos decirlo? Reacciones entre los derechohumanistas que no confían en el esquema de militarización, entre los opositores que le siguen recriminando al actual gobierno el tema de pues los escasos resultados en el índice de homicidios, casos como pues los de sus propios correligionarios o simpatizantes, miembros del partido en el gobierno, o bien simpatizantes que, bueno, pues confían en pues en ¿cómo pudiéramos decirlo? En esta nueva apuesta. Siempre lo ha sido, pero creo que en buena medida es una forma de elevar la apuesta en la Guardia Nacional para conseguir la pacificación del país, Alfredo. Sí, por supuesto. Y fíjate, esto tiene que ver también con las declaraciones anteriores y las más recientes del secretario de Marina, sí, Rafael Ojeda, quien, entre otras cosas, dice que, bueno, pues prácticamente dice que todos los funcionarios públicos, toda la burocracia estaría pues en tela de duda, bajo sospecha de corrupción, excepto quienes pertenezcan a las Fuerzas Armadas. Y es en este marco, en esta creencia que yo no sé de dónde sale, la verdad, que el presidente toma la apuesta y dice, sí, para blindarnos contra la corrupción, tenemos que tenemos que incorporar a la Guardia Nacional en las filas del ejército. Para eso, bueno, pues les vamos a dar 50,000 millones de pesos extras. Les vamos a construir 500 cuarteles a lo largo y a lo ancho del país. Y claro, pues la incorporación ya como un hecho. En la teoría, o cuando menos en el esquema mental del presidente de la República, y por lo que se ve de algunos de sus secretarios favoritos, como es este de Marina, Rafael Ojeda, que me parece entre paréntesis que
pues que sea un insulto para los demás servidores públicos decir que solamente en la Defensa Nacional y en la Marina pueden ser honestos. Eh, Insisto, en el esquema mental del presidente, de estos personajes, como el secretario de Marina Rafael Ojeda, pues el hecho de militarizar la Guardia Nacional implica así como blindarla ante cualquier acto de corrupción, lo cual, bueno, pues me parece una apuesta No, muy, muy arriesgada. que hay una realidad política en este país que es el hecho de que las Fuerzas Armadas gozan, yo no podría encontrar tampoco los elementos, pero creo que uno de ellos es la opacidad, el poco conocimiento que tenemos de cómo son las Fuerzas Armadas en Ah, su interior, esa es otra cosa. para que exista un pues amplio respaldo social o digamos un elemento de confianza importante en el desempeño de las Fuerzas Armadas desde hace ya bastantes años. Creo que está, y es una percepción, Sí, yo no tendría elementos para medirlo, como si está medido la confianza ciudadana en las Fuerzas Armadas y la idea de que no son corruptos, pero creo, Alfredo, que uno de los temas está arraigado en el nacionalismo revolucionario y en las épocas del PRI, cuando las Fuerzas Armadas parecían intocables, cuando las Fuerzas, lo son hasta el momento, cuando las Fuerzas Armadas eran pues parte de una construcción doctrinaria del Estado en el que se nos presentaban como héroes, como patriotas, que estaban presentes en los operativos de N3, haciendo labores de rescate, en fin. Creo que este tipo de propaganda sutil que el Estado mexicano desplegó durante décadas sobre las Fuerzas Armadas ha evitado que se tenga la concepción pues de la realidad de lo que ahí ocurre, porque hay muchísimas denuncias de la corrupción de los generales, de la forma en la que pues se han enriquecido a por base de los supuesto. negocios al amparo del Instituto Armado, de cómo muchos de ellos incurren en actos Sí. de corrupción y de colusión con organizaciones delictivas, de cómo casi siempre cuando son sorprendidos terminan encontrando chivos expiatorios pues entre oficiales, principalmente oficiales y tropa, el eslabón más débil de la cadena de mando. Las tropas. Sí, sí, va bien. Insisto en esto, a ver, no, es que no hay así grandes casos de corrupción en las filas, ahora sí que en las filas del ejército y la marina. Bueno, que no se conozcan es otra cosa. Que se conduzcan con opacidad las Fuerzas Armadas es una cosa diferente a que no existan actos de corrupción, que no haya abusos de autoridad, que en algunos casos han sido bastante documentados. Eh, yo recuerdo particularmente un trabajo tuyo que a mí me gustó y que tenía que ver, Arturo, a ver si tú te lo de recordar, que tenía que ver con una investigación que hacías de cómo se imparte la justicia militar, los juicios por tribunales militares y cómo pues todo se resuelve ahí en petit comité, ahí en casa, ¿no? No sale nada a la luz pública, los juicios se llevan a cabo ahí, algunos son juicios, parecerían juicios sumarios, sumarísimos, eh, y nunca nos enteramos de lo que sucede. Entonces, yo insisto, a ver, estamos hablando de apariencias, eh, apostarle el rumbo del país en términos de la seguridad pública, en términos del combate al narcotráfico, a las bandas organizadas, eh, a una institución o a un par de instituciones diciendo es que se tiene la percepción, el pueblo sabe que estos hombres y mujeres son incorruptibles. Híjole, yo sigo insistiendo en que es una apuesta
y muy, Pues muy, muy peligrosa, arriesgada. No muy, puedo muy decir arriesgada, muy más. peligrosa. Sí, sí, sí. Hoy tenemos, Sí, tenemos sí. un presidente con un respaldo popular enorme que naturalmente tiene un efecto en su fuerza y en su mando ante el Instituto Armado. Pero si esta dinámica en la que se ha metido a las Fuerzas Armadas de tener cada vez una participación más activa en la vida pública, de estar observando militares de rango contendiendo por candidaturas, así sea en retiro o en permiso. Si seguimos viendo que están inmersos en diferentes actividades de contratismo gubernamental, manejando presupuestos enormes y que se les da adicional despliegue territorial, pues pareciera que quien llegue en años más tarde a la presidencia de la República encontrará un país con un poder de hecho y ciertamente con algunos aspectos de derecho al que va a tener que incorporar a pues cualquier esquema de gobernanza o de gobernabilidad, ¿no? Ya no serán solo los grupos políticos o los grupos económicos o la iglesia o las iglesias como poderes fácticos que se les dice, poderes de hecho, grupos que son auténticamente poderosos y que tienen una De hecho, importancia y una incidencia en el país, sino que además tendrá que lidiar con las Fuerzas Armadas y particularmente el almirante Rafael Ojeda ha sido desde el primer día de la actual administración muy proclive a la asimilación del discurso político López Obradorista. Eso naturalmente para mucha gente pues es algo motivo de simpatía, pero creo que hay un problema que muchas veces los ciudadanos no alcanzan a ver con el hecho de esta hiperideologización de los mandos castrenses. Yo me acuerdo mucho el día 2 de diciembre de 2018, un discurso ahí en Campo Marte, cuando va el presidente López Obrador, recién había tomado posesión un día antes, a la salutación que suele hacer el nuevo presidente a las Fuerzas Armadas. Y ahí el almirante Ojeda hace una serie de expresiones, me acuerdo que dice, eh, eh, juntos haremos historia, recuerdo que habla de preceptos ya, de conceptos ya como la cuarta transformación, que se refiere al proyecto alternativo de nación, que se refiere, o sea, sí, sí. a todos estos elementos discursivos que ha usado el presidente durante su etapa político proselitista, asimilados al mando castrense. Y así concluyó, juntos haremos historia, como se llamó la coalición electoral. Entonces, hoy esta expresión sobre la honestidad que dice básicamente una generalización, no hay servidores públicos honestos y esto es prácticamente decir necesitamos un gobierno militar y no hay Hombre, antecedente democrático de un gobierno militar. Un gobierno militar, pues, no tendrá jamás así de una simple. respetabilidad democrática por el mismo Porque llegan a través, perdón, sí, porque o de llegan a una través de un toma golpe de del Estado. poder, pero que a final de cuentas Es decir, replica usos y costumbres castrenses para la población civil, ¿no? la verdad es que Rafael Ojeda Durán, el secretario de Marina, me parece que tú decías es proclive a hacer suyo, ¿no? El ideario López Obradorista, el discurso del presidente de la República desde siempre, ¿no? Desde un día después de la toma de posesión. A mí me parece, para hablar claro, que a lo que es muy proclive Rafael Ojeda es a quedar bien con el presidente. Pero también, vamos, si solamente quedara en, este asunto en que, pues el secretario de Marina quiere quedar bien con el presidente, bueno, digo, no es lo más deseable, pero dices, bueno, todos los del gabinete quieren quedar bien con su jefe.
particularmente con este jefe, por sus características. Todos tratan de quedar bien. Pero lo que podemos leer, como tú ya lo señalabas, en las palabras del secretario de Marina, va más allá y ya nos está adelantando cosas. A ver, no hay servidores públicos honestos entre los civiles. Ergo, pues bueno, pues aquí estamos nosotros, que sí somos capaces de ser honestos y, en fin, yo veo con preocupación esta actitud no de cualquier, no es un general por ahí de oposición, si es que los hubiera, que los debe haber. No es un capitán que se le pasaron las copas y dice, no, pues nada más nosotros podemos con el gobierno. No, es el secretario de Marina, hablando públicamente, señalando esto, y a mí me parece muy delicado, muy delicado. Lo es, sin lugar a dudas, Alfredo. Y bueno, pues tenemos lo de los hijos del presidente López Obrador, esta columna que publicó, bueno, la columna Serpientes y Escaleras que escribe De García Salvador Soto. García Soto, y que generó una amplia polémica el día de hoy, básicamente, mencionando que los hijos de AMLO habían sido acusados en Estados Unidos ante la DEA por García Cabeza de Vaca. Vamos a hablar de eso en un momento, porque, bueno, Vamos a hablar de eso, no sí, quiero que pero perdamos, digamos que el esquema que más o menos nos habíamos planteado por asuntos de interés público. Ahora sí que un tema que pues acaparó la atención desde el fin de semana y que además ha tenido comentarios ahí sí bastante positivos hacia el presidente López Obrador, es el discurso de Chapultepec. Pues lo que yo considero que es, Alfredo, no sé si tú coincidas conmigo, un relanzamiento del liderazgo mexicano en América Latina, particularmente estableciendo una relación, dice, no nos vamos a poner con Sansón a las patadas, pero sí hay que establecer pues algunos parámetros, entre otros, pues un tema que además nosotros hemos abordado aquí, ¿no? El asunto de la disfuncionalidad de la DEA y la forma en la que de la DEA, de la OEA, y que en la forma en la que pues ha representado los intereses estadounidenses sobre la América Latina, Alfredo. Entonces creo que fue un discurso muy bien evaluado. Yo veía inclusive algunas plumas muy críticas haciendo referencias a esto en particular, que además coincide con el envío de un buque de ayuda humanitaria a Cuba, donde siguen las protestas, una condena de Almagro a la reunión de Marcelo Ebrard con el canciller cubano, y eso sí, un relanzamiento también de la figura de Marcelo Ebrard, pues haciendo internacionalismo. ¿con qué nos vamos? Mira, yo te diría, a mí desde siempre me ha gustado mucho la postura que México tuvo y mantuvo durante décadas y décadas de encabezar a los países latinoamericanos, no en su lucha contra el país del norte, el poderosísimo imperio del norte, no, pero sí en encabezar algunas banderas importantes, fundamentalmente, yo te diría la autodeterminación de los pueblos, este, eh, la condena al intervencionismo, la condena a la sobreexplotación de los recursos naturales en algunos países o en prácticamente todos los países de la América Latina. En fin, todos estos temas en los que México siempre encabezó a sus similares del Cono Sur y de Centroamérica. Y a todos todavía recordamos, ¿no? Hay que decir las cosas como son, una política muy, muy gallarda,
la verdad, de México, que siempre le fue reconocida por todos, por tirios y troyanos. Claro, no son las mismas condiciones. México, me parece a mí que durante los gobiernos neoliberales, como se les ha de llamar a este periodo de gobiernos, me parece que desafortunadamente se perdió mucho del liderazgo que México siempre tuvo. Y me parece también que uno de los objetivos del presidente López Obrador sería rescatar este liderazgo. ¿Lo logrará? Bueno, pues eso no lo podemos saber. No somos adivinos, pero desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, me parece que ese sería el propósito de, del presidente López Obrador eh, al, bueno, sus palabras, sus conceptos ahí en el castillo de Chapultepec, que es cierto, lo que planteabas, esa observación que hacías, hasta plumas bastante críticas y algún sector de la intelectualidad mexicana han visto con cierta simpatía este, pues este accionar del presidente respecto a este tema. Pues sí, creo que, a ver, no, a veces, y yo lo entiendo, Alfredo, porque para los periodistas es muy difícil, al menos creo que para ti, para mí, pero no quiero hablar por ti, lo es tener una expresión positiva respecto a los actores de la cosa pública, porque bueno, pues el papel de uno no es de porrista. Pues no No, estamos para eso, exacto, mano. pero creo que al hacer, digamos que un análisis quizás desde una perspectiva muy personal o muy individual, los conceptos planteados el sábado creo que recogen mucho de quienes ahí sí, definiéndonos pues más próximos al izquierdismo quizás, a las ideas sociales, cuando menos, y al pues principio de la solidaridad internacional. El caso concreto de Cuba y también de la forma en la que la OEA y Almagro se ha portado en estos años, me parece que pues hacen mucho sentido para el momento, pues, pero también para un presidente que sin querer entrar o sin entrar en una confrontación abierta contra su principal socio comercial, sí establece un punto de partida que ya se venía construyendo. Yo creo que desde la posición respecto a Palestina, que además hay quienes aseguran que tuvo consecuencias en algún tema relacionado con la proveeduría de diferentes sistemas de seguridad de Israel. Y por otro lado, esta parte de Cuba y el bloqueo económico, pues para decirlo abiertamente, a mí me deja una buena impresión, pues. Sí, sí, te entiendo perfectamente, Arturo, sí, para nosotros lo dijiste bien y qué bueno que me incluiste en esto. A mí también se me hace muy cuesta arriba aplaudiendo algunas acciones gubernamentales, pero vamos, te digo, también tenemos que reconocer, hijo, cuando se hacen las cosas de manera correcta. Y creo que en este tema en particular, a ver, en Cuba, y bueno, pues en el resto de América Latina, pero en Cuba, que ahorita está el tema de Cuba en boga en todo el mundo, las manifestaciones en, en Europa han sido impresionantes, ¿eh? A favor del pueblo cubano en general. Este, entonces, yo creo que, que no puedes hablar en blanco y negro de Cuba. Lo que sí urge es apoyar al pueblo cubano. Ojo, no dije apoyar a la resistencia o a la oposición cubana, ni tampoco digo apoyar al gobierno cubano. Me parece que hay que, hay que apoyar al pueblo cubano y sí, condenar el bloqueo desde los años 60 para acá se ha venido manteniendo. Sí, por supuesto. Habrá que
dejarlo claro, un bloqueo que siempre me ha parecido a mí criminal, ¿no? Ah, sí, pero también eh, hablando de la libertad que cualquier pueblo sobre la tierra merece, de poder expresarse, Arturo, de poder pues, dirimir, confrontar sus ideas políticas sin que por ello sean perseguidos y demás. Me parece que hay mucho que hablar sobre eso y hay mucho que trabajar al respecto sin irnos a uno u otro extremo, ¿no? Claro, y bueno, en términos de política doméstica hay un pues impacto importante, porque mientras esto está ocurriendo, el protagonismo del canciller Marcelo Ebrard encuentra pues una salida a la crisis que detonó a principios de mayo con el accidente de la línea 12, y en un contexto, Alfredo, que pues es importante para él, porque esta semana se va a emitir el tercer y último informe sobre el accidente en la línea 12, un asunto que además pues parece despresurizado, mientras el canciller Ebrard pues convocó primero, que eso era como un primer elemento de las coberturas noticiosas durante el fin de semana, convocó a todos los cancilleres, exceptuando al de Estados Unidos, supongo que el de Canadá, pero a todos los cancilleres de América Latina al castillo de Chapultepec. Ese es un primer elemento de convocatoria política, de política internacional importante. Luego el segundo es que tiene este contacto con el canciller cubano y luego el envío de la ayuda a través de esta embarcación hacia la isla de México a Cuba. Entonces, está en estos momentos el canciller en un muy buen momento, ni siquiera le ha tocado lidiar con los aspectos económicos que tienen que ver con, creo que lo estaremos observando en estos días, pero una preocupación bastante entendible en cuanto a un aspecto que aparentemente no previeron a la hora de la negociación del TEMEC, del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá, y que le empezó a hacer crisis al Estado mexicano, lo que habría sido materia importante de la visita de Tatiana Cloutier la semana pasada a los Estados Unidos, una serie de mesas de trabajo y de reuniones relacionadas principalmente con el sector automotor, es decir, el autopartero pues de automóviles, ¿no? De unidades. Exacto. Sí. Entonces, está esta situación, por un lado, que no le toca a Marcelo Ebrard, sino que él, pues como en otros episodios, está cultivando, cosechando los aplausos, justo en la víspera de que aparezca el informe final respecto a este asunto. Y el otro aspecto es Que ya viene, ¿eh? que ya viene, debe ser el jueves, si no me equivoco, la presentación del informe. Entonces, Por ahí. en todo esto siempre hay lecturas políticas importantes. Tuvo que ir Claudia Sheinbaum el sábado también a Chapultepec, algo que, bueno, algunos, ¿cómo se dice? Columnistas, algunos analistas estaban destacando, ¿no? Esa presencia de Sheinbaum en la reunión del fin de semana. Pues tenía que estar. Pero, a ver, fíjate que esto de Ebrard, híjole, tiene tantas aristas, tantas cosas. Yo empezaría diciéndote comentando que esto que tú afirmabas, que además es cierto, ¿no? La despresurización de un tema peliagudo entre temas peliagudos, un tema bien difícil de manejar que le hubiera ya costado la cabeza a otro presidente, quizá, o a un secretario de Estado, a quien gobierne la Ciudad de México, en fin, lo de la línea 12 del metro fue terrible, fue tremendo, un tema, pero dificilísimo de manejar. Y tú dices, es un tema, el de la línea 12 del metro, es un tema despresurizado. Y yo digo, sí, está despresurizado, pero no por Marcelo Ebrard, no por Claudia Sheinbaum, quien lo despresuriza haciendo uso, haciendo gala
de toda su sapiencia ahí política y de manejo mediático y demás, es el presidente López Obrador. López Obrador es quien despresuriza el tema de la línea 12 del metro. Que yo estoy seguro que más adelante y en el momento que sea necesario se va a reactivar. Y no precisamente por el gobierno, sino por la oposición. Pero bueno, por lo pronto estoy de acuerdo, está despresurizado. Y Marcelo Ebrard ha aprovechado pues a la perfección esto para, pues, para seguir fortaleciendo su eventual candidatura a la presidencia de la República, porque además finalmente ese es el tema. Marcelo Pues sí. va encaminadísimo a ser el candidato a la presidencia de la República. Bueno, falta lo que diga precisamente Claudia Sheinbaum y uno que otro actor por ahí, pero Marcelo Ebrard ha mostrado una gran capacidad y además con el permiso de su jefe de incursionar prácticamente en todas las áreas de la vida pública del país, que le reditúen dividendos políticos, una mejor imagen, y que le ayuden a seguir dejando atrás temas como el del metro, ¿no? Claro. Entonces, pues ya veremos lo que digan sus adversarios al interior del gobierno y al interior de su partido de Morena, porque a ver, Claudia Sheinbaum sí, pues tiene que ir, ni modo de que la gobernadora de la Ciudad de México no asista, pero sí le ha de haber costado. Estoy seguro que le costó mucho estar por allá. Hay muchas pues, anécdotas y seguramente seguiremos conociendo muchas más de pues, esta expresión añeja de tragar mierda sin hacer gestos, ¿no? Y como esencial en la actividad pública, política mexicana Esto es en esencial. particular. Alfredo, estamos ya a la media. Le quiero agradecer a Agustín A, que como siempre nos hace favor de acompañarnos y además de hacer una aportación generosa a este proyecto, esta plataforma independiente, que además les pedimos que nos ayuden a seguir difundiendo, a seguir creciendo, a que podamos llegar a un número mayor de personas y naturalmente de agradecerles pues sus likes, sus comentarios, aquellos que son muy activos en el chat y que también pues nos suelen dejar su like por ahí en esta pues transmisión o emisión que tenemos de lunes a viernes. Y rápidamente, para regresar a hablar del asunto este de los hijos de AMLO y de... Los hijos de AMLO. Oye, ¿y Toledo y Huerta? el Pues otro parece tema, que se salvan. el otro tema del Eso en que otro también... tema, ahí se andan salvando. Y Fernández Noroña, ahorita, híjole, cómo, bueno, no cabe duda que siempre se cosecha lo que se siembra. Qué duro le han dado en redes a Fernández Noroña, pero de todo esto platicamos más adelante. Después de Control Deportes. Dimitrios Londras fue el atleta más joven en ganar una medalla olímpica en los primeros Juegos de la era moderna en Atenas en 1896. Esto a colación porque este fin de semana en un deporte debutante en Juegos Olímpicos como es el skateboarding, dos chicos de 13 años, solamente de 13 años ganaron medalla en la categoría femenil y en la categoría varonil, japoneses los dos, ganaron medalla en esta competencia. Hablamos de Momiji Nishiya, la chica que ganó con solo 13 años, insisto, y Yuto Origome, que ganó también en esta competencia. Tuve que revisar el acordeón porque pues, son nombres japoneses y hay que pronunciarlos bien. Del otro lado del mundo, en España, otro joven de 14 años, solo 14 años, en una competencia de motociclismo,
falleció en un accidente brutal en un niño, es un niño de 14 años oriundo de Huelva, de Andalucía, de la región de Andalucía, en España. Perdió la vida en un fatídico accidente que vuelve a poner sobre la discusión si estos niños pueden estar al frente de motores tan potentes que pueden correr hasta 225 kilómetros por hora en una competencia, pues sí, que les apasiona y que en el caso de Hugo Millán, se llamaba el chico, fue apoyado por sus padres, incluso por una decena de empresas que apoyaron su esfuerzo para poder comprar su motocicleta, pero con este trágico desenlace. Los contrastes del deporte, tan jóvenes y con tantos triunfos, en el caso de estos atletas japoneses, y un niño de 14 años en el mismo fin de semana pierde la vida en España, en un circuito que pues no sabemos si vale la pena que se lleve a cabo o si se pudiera considerar un deporte con un motor a tanta potencia. El skate, no sé, tocayo Arturo Santillán, si coincidas, pero lo planteaba por ahí, me parece que Aldo Jiménez, uno de nuestros espectadores, y pareciera despojado de su esencia ante el corsé de los Juegos Olímpicos, y ese comentario me remitió como al graffiti, ¿no? Al graffiti cuando lo institucionalizan, que sale un gobierno y dice, vamos a hacer una competencia de graffiti para pues no, el graffiti es en sí. Ya perdió su esencia. ¿Verdad? No sé si ocurra lo mismo, a lo mejor estoy como Aldo Jiménez, muy grinch con esta disciplina en los Olímpicos. Estoy de acuerdo. Yo creo que al oficializarlo, al ponerle reglas, como bien citas el graffiti, pues pierde la esencia del deporte, ¿no? Que es aprovechar el espacio urbano donde estaba prohibido y ejecutarlo. Yo creo que esa es la esencia de estas actividades. Y además, Arturo Santillán, a ver, tú hablabas de lo peligrosísimo, de que adolescentes se monten a estas máquinas verdaderamente potentes, ¿no? Y sí, pasa lo que sucedió con este chavito, ¿no? De Huelva. Pero, a ver, el skateboard también es un deporte bien peligroso. Quizá no tanto de mortal. Pero cómo se rompen los huesos y la cabeza los muchachos que practican el skateboarding. Sí, es un deporte de riesgo, pero yo creo que entra dentro del, digo, si ya lo adoptamos como deporte olímpico, que pues ya está, sigue estando dentro de un riesgo de cualquier deporte, ¿no? Vemos lo que le pasó a Raúl Jiménez en el fútbol, ¿no? Un cabezazo y lo que le costó fractura del cráneo. Yo creo que todos los deportes tienen riesgo, pero el tema de poner un motor de tanta potencia en las manos de un niño de 14 años, yo creo que sí se tiene que poner a discusión, sobre todo porque también la reglamentación es distinta en ciertas categorías. Esta en la que falleció el muchacho tiene ciertas flexibilidades, como no usar una bolsa de aire en ese modelo de motocicleta. Entonces, claro que el accidente lo atropelló otro motociclista, porque el niño había caído y cuando se levantó por propio pie, otro motociclista lo arrolló. Digo, es parte del riesgo, pero vaya, es una cosa que ya había pasado además en este mismo circuito en Valencia, en España, y pues sí, habría que discutirlo, insisto, son niños y ponerlos al frente de un motor con tanta potencia a esas velocidades, pues los ponen en estos riesgos que quizá no valgan la pena. Pues maestro Santillán, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ustedes, regresamos. Gracias, Arturo. De que se me pasó plantearlo con el máster Santillán porque Agustín A. nos viene preguntando sobre el horario de México ALB, que es el podcast de los periodistas millennial, esta nueva generación de periodistas que son muy avesados haciendo periodismo de investigación, que son muy hábiles, revelando informaciones que auténticamente les llevan meses, a veces más de un año, hacer un reportaje y que
y pues han encontrado en Notas sin Pauta este espacio más relajado para compartirnos sus impresiones sobre diferentes temas de la agenda pública. México ALB es los jueves a las 10 de la noche. El jueves pasado se adelantó un poco, creo que empezó por ahí de las 9:30, porque no hubo Disenso, que es el podcast que conduce los jueves Jorge Torres, con otros colegas periodistas como Temoris Greco, Ignacio Alvarado, Coguanin Silva, que son más como de mi rodada generacional, y entonces se tuvo que suspender el jueves, pero normalmente a las 10 de la noche, 10 pasaditas, está México ALB con pues este grupo extraordinario de colegas que usted ya conoce, que varios de ustedes ya conocen. Si no, se los recomendamos mucho. Está pues rompiendo nuestros récords de audiencia México ALB desde la semana pasada, así que hecho el comercial y dada la respuesta a nuestro amigo Agustín, pues continuamos, Alfredo. Nos quedan todavía temas importantes. Está este asunto, mira, yo he estado anunciándolo. Perdón, Arturo, muy rápido, porque luego se me va a pasar. Le mando un saludo muy cordial a uno de nuestros más asiduos oyentes, Hugo Rodríguez, con quien tuvo un breve intercambio de impresiones por ahí el fin de semana. Gracias a Hugo Rodríguez por el interés mostrado en el trabajo que realizamos Arturo y un servidor. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a Hugo, que también por ahí nos sigue en las demás redes sociales. Y pues rápidamente, mira, el día de hoy surgió una columna de Salvador García Soto. Se publicó en el Universal, parte de su columna Serpientes y Escaleras, un texto en el que habla de una historia muy, diríamos, allá en la comarca lagunera, muy reburujada, en la que está reburujada, sí. Está muy reburujada, en la que pues establece una serie de puntos de relación entre diferentes episodios que hasta donde sabemos pues no tienen mucho que ver, pero que en este caso al ser redactados como se redactaron parecen tener una cierta verosimilitud en principio. Y lo digo porque, bueno, pues se habla de un financiamiento de una familia de apellido Carmona a Mario Delgado. Se habla de que esa relación se construyó a través de la Dirección de Aduanas durante el periodo que encabezó Ricardo Peralta, que es un político abogado muy cercano actualmente a Mario Delgado, pero originalmente muy relacionado con la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, que se convirtió de buenas a primeras en una figura importante de la 4T, que luego fue excluida, despedido de la 4T, y a partir de ese momento se convirtió en consultor político. Y que esa relación tiene una, digamos, una vertiente hacia los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes estarían recibiendo dinero pues de actividades relacionadas con el huachicol. Entonces, esta historia que inclusive incorpora algunos episodios como aquella ocasión en la que detuvieron a Mario Delgado en Tamaulipas, un grupo ahí de pobladores y que, bueno, pues según García Soto eran policías estatales, la detención, un decomiso de más de $1 millón hace unos días en efectivo que supuestamente iban rumbo a Villahermosa y una serie de cosas, y digamos que articulan un planteamiento central, que García Cabeza de Vaca habría tenido una conversación con agentes de la DEA que son sus amigos, particularmente los que están destacados a la oficina de Laredo, y que ahí habría dado una serie de informaciones sobre los hijos del presidente y algunos actores importantes de la actual administración,
como parte de una suerte de venganza o de resistencia ante lo que se le viene encima, que ya sabemos es el desafuero, la orden de aprehensión, todo lo que tiene que ver con este asunto de Cabeza de Vaca. Y de inmediato, yo debo decirlo con toda honestidad, vi la columna por la mañana, se me hizo muy extraña la forma en la que se estaba planteando, y de inmediato salió Cabeza de Vaca a decir, a ver, no, yo no me he reunido con agentes de la DEA, yo no he acusado a los hijos del presidente, yo no he acusado al presidente ni a nadie de su administración, Sí. y de plano dice, son mentiras, son falsedades, y parecen tener un propósito político, y yo suelo evitar referirme en muchas ocasiones al trabajo de periodistas, comunicadores, pero este asunto que es auténticamente de interés público, me parece que es un despropósito tremendo. Yo creo que García Soto ha dado notas muy importantes a través de su columna Serpientes y Escaleras en otros momentos, pero en esta ocasión creo que fue un resbalón tremendo, se dejó ir y bueno, pues ahí están los desmentidos de inmediato. Pues sí, a mí lo que me parece de este trabajo periodístico de Salvador García Soto, que en efecto ha dado algunos buenos campanazos, ¿no? A través de su columna Serpientes y Escaleras. Y a mí me parece que es a propósito, vamos, que no, a un columnista como García Soto no se le van a ir así las cosas, no se le va a ir de las manos una columna, sobre todo en temas tan delicados. Y hablando de temas, bueno, pues entremezcla varios, que no son así del todo desconocidos. A mí, más que los temas en sí, que sí, son temas que tienen aristas con mucho filo, me parece que la manera de entremezclarlos, de redactarlos, es de suyo, vamos, con el propósito final, ¿no? Precisamente tú lo decías, de reborujar, este verbo que se utiliza acá en la comarca lagunera, que quiere decir mezclar cosas para que no se entiendan prácticamente. Esto es la famosa teoría del reborujo. Y a mí me parece que es a propósito. Y me parece que va a haber segundas, terceras y otras partes de esta columna. Y me parece que van a seguir habiendo actores que confirmen o desmientan lo que apunta por ahí Salvador García Soto, pero de que cimbró al mundillo político, por supuesto que lo cimbró la columna de Salvador García Soto. Y yo le apuesto que fue a propósito. Por algunas horas ciertamente, y creo que ya es el candidato central, al menos hasta este momento, para el jueves de las fake news, en ese ejercicio tan curioso que hacen Júralo, en Palacio Nacional, pero júralo. directito. Ya está afilando el hacha ahí esta señora de allá de Puebla. ¿Cómo se llama esta muchacha? Pero sí, Sabe, como decía mi abuela, oye, no sabe. Fíjate cómo Digo, luego encontramos traducción, porque había preguntas en el chat sobre qué era la teoría del reborujo, qué era reborujo, y inmediatamente Karina Hernández responde, revuelto, es que dice que vivió en Torreón. sí, Pues sí, en Torreón es es así. revuelto, sí, reborujo. Ya no le reborujes, ay, hombre, deja ahí. Así decían Alfredo, las señoras, bueno. así decían. Ahorita también nos falta hablar de lo de Fernández Noroña, hombre. Pero antes de Y de eso, Toledo y Huerta. este asunto de Toledo y Huerta, mira, lo anunciamos la semana pasada, o sea, lo dijimos con toda claridad, ese asunto no va a prosperar, y hasta dijimos el por qué. El por qué es que Sí. tienen empantanados diferentes temas en la agenda legislativa y solo esta semana para resolverlos, porque Ya no el sale. último mes es la entrega-recepción en la Cámara de Diputados y ya no se pueden entretener ni aventarse broncas. Hoy, Ya no bueno, pues, sale. salió este asunto que simplemente confirmó lo que aquí habíamos dicho desde el pasado miércoles. Así es. No sé, yo veo por ahí ya que
Selma Ledri ya está ahí, más que lista, Arturo. Y la otra vez, bueno, en algunas ocasiones, cuando hemos tenido la oportunidad de escuchar aquí en Control Noticias su participación, o me deja con una sensación de hambre o de sed, o de ambas, Arturo. Entonces, ¿cómo ves si le seguimos ahorita con lo de Toledo y Huerta y lo de Fernández Noroña? Sí, por favor, quédese con nosotros y por ahora vamos a la sección de Selma. Sí, muchas gracias. Bueno, yo vengo a endulzarles un poco la noche. Voy a hablarles sobre un dulce típico mexicano y a ver si pueden adivinar de qué estoy hablando. En lugares como Argentina, Uruguay, Bolivia, se le llama dulce de leche. En Colombia y Venezuela recibe el nombre de arequipe. En Chile, manjar, y fanguito en Cuba. En México, originalmente se llamaba dulce de cajete de tejamanil, pues se empacaba en cilindros de láminas de madera denominados cajetes. Estos cajetes se vendían en las estaciones del tren para que los viajeros lo llevaran a sus casas para comerlo como postre. Con el paso del tiempo, la gente comenzó a olvidar los contenedores y comenzó solo a llamarle cajeta. A pesar de que varios países de la región se disputan la autoría de este dulce, su origen es más antiguo de lo que conocemos. En Argentina se dice que nació el preciso día 24 de junio de 1829, mientras que en Europa se dice que fue en el 1804, cuando el cocinero de Napoleón Bonaparte estaba calentando leche con azúcar y se le pasó de cocción. Y así se dice que se inventó el dulce de leche en Francia. La realidad es que el dulce de leche se comía y se preparaba en el sudeste asiático. Surgió en Indonesia y entre muchos viajes fue llevado a las Islas Filipinas alrededor del siglo VI. Y fue hasta mediados del siglo XVI, a raíz de la conquista española a Filipinas, que se exportó a América, llegando primeramente a la zona de Acapulco. Y desde ahí, gracias a la facilidad de elaboración sumado a la importancia de las cocinas de los conventos, la preparación comenzó a extenderse por toda América Latina. En México, como ya se ha visto, cada región tiene un producto característico y el Bajío no ha sido la excepción. La abundancia de cabras en esta parte del país fue el factor principal para que la ciudad de Celaya, en Guanajuato, tomara la cajeta como un estandarte, pues la leche de este animal es el ingrediente principal. El proceso es relativamente sencillo. Muy temprano por la mañana llega a las fábricas la leche de cabra que fue ordeñada unas horas antes, pasa por un proceso de calidad para comprobar que es adecuada para hacerse cajeta y se vierte en casos de cobre junto con el azúcar. Se cuida que al hervir no burbujee demasiado, pues se puede derramar, y en cuanto se estabiliza el hervor, se debe comenzar a mover constantemente con una pala de madera. Esto para que espese, tome el color característico y entonces se forme la cajeta como la conocemos. Si es necesario hacer cajetas de sabores, se elaboran en los mismos casos que todas las demás, aunque se debe comenzar con las naturales, seguidas las de vainilla, fresa y al final las envinadas. Hoy la reconocida cajeta de Celaya se sigue empaquetando en cajetes, que son elaborados artesanalmente, aunque por supuesto también se empaca en frascos y botes de plástico o vidrio si la demanda así lo requiere. Para finalizar, me gustaría compartirles que para identificar una cajeta de calidad se debe observar las hebras que hace al tomar un poco con una cuchara. Si forma hebras, será natural y sin conservadores, mientras que si parece mantequilla derretida, seguramente contiene algunos ingredientes extras. Pues muchísimas gracias, Selma Ledri, por esta colaboración del día de hoy. Y bueno, pues habrá quienes nos hemos desengañado sobre el origen celayense de la carne. Sí, hombre, fíjate que sí, independientemente del origen, no sé cuál será el origen, ya es que los argentinos siempre se quieren apropiar las cosas a los europeos, no sé, pero sí sé que la mejor cajeta es la de membrillo. Es decir, pues, para mí, a mí me gusta la cajeta de membrillo, que es la característica de acá de estas tierras norestenses y concretamente de Saltillo. Pues muchísimas gracias, Selma,
Muy buenas Gracias. noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Pues bien, y Alfredo, y pues estamos llegando a la parte final, nos quedan unos cuantos minutos, y bueno, pues ¿Se salvan Toledo y Huerta, se Arturo? salvan. Yo estoy convencido de que Sí, se salvan, cuanto también. menos Toledo sin bronca. No sé si Huerta finalmente pase, que es el abusador de niños. Toledo, ¿cómo se llama? Porque siempre se me olvida cómo se llama. Mauricio Mauricio Toledo. Toledo. Y este Huerta es el violador. Exactamente. Y Este no recuerdo tampoco su nombre. Es que me caen tan mal que luego se me... No, de verdad, se me olvidan Saúl, ¿no? sus nombres. Mira que quisiera que nos equivocáramos ambos, ¿eh? Y que sí, que les quitaran el fuero y que enfrentaran la justicia. Porque lo que hizo particularmente Huerta es un crimen. No se vale, Arturo. No se vale que lo hayan protegido y le hayan dado largas al asunto para que luego salgan con que ya no tuvieron tiempo de quitarle el fuero y que enfrente a la justicia como cualquier mexicano. ¡Qué barbaridad! Pues sí, un tema muy desagradable en parte, creo que por la forma en la que se dio el desafuero de Cabeza de Vaca y en el que, bueno, pues para el caso particularmente de Mauricio Toledo, que es el que entrampó todo, hubo una defensa a ultranza del PT, este partido aliado del presidente López Obrador, de Morena, el aliado histórico, auténtico, pues, digamos, una auténtica profesión el PT de la 4T. Y sí, creo que uno de sus actores más relevantes, como lo es Gerardo Fernández Noroña, pues jugó durante estas semanas, estos meses, un papel clave en la defensa de Mauricio Toledo, acusando básicamente una embestida política del gobierno de Claudia Sheinbaum contra este actor político que ciertamente tiene muchísimos, iba a decir claros oscuros, pero creo que tiene muchísimos oscuros, más claros, oscuros, sí. En su trayectoria política. Algunos relacionados con porrismo, con violencia, con corrupción, que es el asunto que se le es el asunto que lo tenía en capilla, ya no, parece que ya no. Y además con la reelección en la bolsa. Y entonces es además, un tema desafortunado, me parece, deja mal parada la 4T, en especial pues a este aliado, porque a final de cuentas creo que los morenistas más o menos trataron de impulsar el asunto. El caso de Pablo Gómez fue muy claro, así como de los legisladores morenistas en el tema, también de la dirigencia de Morena al expulsarlo apenas trascendió el asunto del abuso sexual de niños, de la violación. Y naturalmente del gobierno capitalino y de la fiscalía, que de inmediato abrieron un expediente y lo consignaron a la Cámara. Entonces había esta, y bueno, Fernández Noroña, hablábamos de él, uno de los más activos en la apología de Mauricio Toledo. Hoy desafortunadamente, digo, como desafortunado es para cualquier persona que se vea en esta situación, anunció que pues se había contagiado de COVID. De COVID-19 y de inmediato las redes sociales, bueno, pues se inundaron con comentarios acerca de Fernández Noroña y ahora esta condición que tiene, ¿no? De paciente COVID. La verdad, algunos de muy mal gusto, ¿no? Algunas ingeniosas, creo que hasta se puede valer el ingenio y jugar con esto, pero no, otras francamente de muy mal gusto, que me parece que no sé a quién denigren más, si a quien va dirigido o la persona que lo dirige. La verdad, a mí me da no sé, una especie de, así como la pena ajena, ¿no? Que dicen cuando veo estas expresiones de tanto odio reconcentrado a través de las redes, pero bueno, hay quien Además, dice también. yo siempre lo he dicho, sé que no a todo mundo le gusta,
y sé que también me hago objeto de críticas, pero yo creo que si algo podemos decir de Fernández Noroña es que siempre ha sido muy congruente, ¿no? O sea, te puede gustar su estilo o no, pero bueno, te puede, sí, sí. sí, pero el tipo es congruente. Yo lo tengo muy presente algunos episodios. Solillo en el sexenio de Peña, protestando contra Peña ahí con un megáfono, Sí. nadie lo pela, ¿no? Gaseado, el único actor político gaseado cuando encabezaba un centón, le dicen, afuera del Senado para evitar la votación de la reforma laboral. O sea, Exacto. dices, lo que sea de cada quien, el tipo en las buenas y en las malas siempre ha sido el mismo genio y Son figura. muchísimo más las malas, como decíamos ahorita de los claroscuros, muchísimas más las malas. Pero bueno, esperemos que se recupere y de que va a tener unos días para la reflexión y el análisis, los va a tener. Yo solamente le desearía que los aproveche y ojalá de veras cambie de actitud. De pronto, no es un tipo tonto, pero le gusta jugar al villano Y polemizar bueno, a veces y todo eso. El tema, particularmente con el COVID, aquello de que no, a mí no me den esa chingadera. sí. Yo no uso cubrebocas y si me da, pues, además de que se preocupan, se van a encontrar con el creador. Eso es Claro. parte. Bueno, pero pues bueno. ahí lo tienes, Arturo. Pues Ahí tenemos a Fernández Noroña, a ver cómo le va, Un gusto coincidir una vez más, Alfredo, y mañana aquí, en punto de las 8. Control El Noticias. gusto es mío. Arturo, un saludo muy afectuoso por su compañía y su paciencia a nuestro auditorio. Gracias, que tengan muy buenas noches y Quédense a War Room, de verdad se los recomendamos. Hoy va sobre espionaje. Hasta pronto.